Muy bien, querido hermano, a partir de ahora usted puede ver en este canal los temas que más le interesan. Para poderlo ver, usted puede ir a la pantalla principal y donde pone lista, usted le clica ahí y entonces le salen los apartados que tenemos por temas. Y en cada uno de esos temas, usted le puede dar en la parte de abajo para ver la lista completa. Ahí se lo señalamos y lo ponemos. Y usted así elige los temas que más le interesan sin tener que buscar en los 800 y pico vídeos que hemos publicado. Espero que les sea de ayuda. Dios le bendiga. Mucho estudio cansa el cuerpo. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Te dará descanso. Hoy la vida de Manasés, que es precisamente el hijo de Ezequías, el último rey que vimos en la última clase. Vamos a ver la vida de Josías y los últimos reyes de Judá hasta la caída de Jerusalén. Es decir, ya hoy no nos va a quedar en pie ni Samaria ni Jerusalén, por eso tenemos que terminar la serie, pero es así como lo habíamos programado. De manera que vamos a poner punto número 1, vamos a poner Manasés, es el primer rey que vamos a considerar en esta tarde. Manasés es el rey número 13 de Judá. Hacemos un resumen, tenemos un resumen un poco extenso, porque da para bastante, pero si pueden tomar apunte rápidamente. Es hijo de un ilustre rey temeroso de Dios, que era Ezequías. Vivió una vida de impiedad sin límites, pero el castigo de Dios lo hizo volver en sí y arrepentirse de todo corazón. Es un caso muy interesante. Su vida alcanzó misericordia, pero la nación ya había excedido la copa de la ira de Dios y con el reinado de Manasés se selló el decreto de juicio de Dios sobre la nación. Es muy probable que el profeta Isaías, que tuvo un largo ministerio, haya sido muerto en los días de Manasés. Realmente la tradición judía dice que fue muerto y que fue aserrado en dos en los días de Manasés. Así que tuvo un final siendo muy, muy viejito, ya muy viejito, tuvo un final violento este precioso profeta de Dios. Referencias bíblicas. Segundo de Reyes 21, 1 a 18. Y como es rey de Judá, también tenemos en segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 1 a 20. Vamos a ver su reinado. Comenzó a reinar cuando tenía solamente 12 años. Era un bebé casi, ¿no? Hoy le llamaríamos un bebé. Y se extendió por 55 años. Es quizá, creo, el reinado más extenso de todos los reyes de Israel y de Judá. Ahora, este periodo, que es largo, 55 años, lo vamos a dividir en tres partes. La primera de ellas, la primera etapa, es antes de su cautiverio, la segunda, su cautiverio en Babilonia, y la tercera, su restauración al reino. Vamos a ver cada una de estas etapas rápidamente para considerar la vida de Manasés. En primer lugar, antes de su cautiverio. Parece que no dejó de hacer ninguna maldad que le fuera posible hacer. Fue una máquina de hacer mal.
Es increíble la descripción que tiene la Biblia de todo el mal que hizo. Se atrevió a edificar altares en la casa de Dios y en los dos atrios. Una cosa que muy pocos reyes se habían atrevido a hacer. Ustedes saben que en la casa de Dios no se podían edificar altares, ni poner imágenes, ni cosas que se le parezca. Era algo muy serio. Hizo pasar sus hijos por fuego y promovió la adivinación. Era un adicto a la adivinación y cosas por el estilo, y hizo pasar sus hijos por fuego. Así que creo que pedirle más a un rey o a un hombre es difícil. Hizo extraviarse a Judá para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de Israel. ¿Se acuerdan que se habla tanto en el libro de Josué, especialmente, de la maldad de las naciones que fueron echadas delante de la presencia de Dios por causa de su maldad, y Dios pone a su pueblo? Ahora resulta que hay un rey, es de Judá, que hace más mal que las naciones que habían estado antes en ese lugar. Dios le habló y también habló al pueblo, pero no escucharon. En 2 Reyes 21:16 dice una cosa muy triste, que derramó mucha sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Algunos historiadores, creo que Josefo, dice que iba haciendo matar a las compañías de profeta por compañías completas, las hacía asesinar salvajemente sin tener misericordia, ¿eh? Así que es muy probable, es muy posible, no suena para nada raro, que en ese tiempo haya sido asesinado Isaías, ¿eh? Culminando así, con mucha gloria, un ministerio largo y fructífero del profeta Isaías. Dios decretó el juicio, y esto es por todo el mal desde que salieron de Egipto hasta hoy, dice así el Señor. Cuando decreta el juicio, es decir, decreta la destrucción de Judá también, dice, es por todo el mal que habían hecho desde Egipto hasta hoy, pero seguramente teniendo en cuenta que ellos habían hecho rebalsar la copa. ¿Vieron cuando la copa ya está casi a punto, una gotita más y se cae el agua afuera? Bueno, ellos hicieron rebalsar la copa de la ira de Dios. Pero pasamos al punto número 2 y ponemos su cautiverio en Babilonia. En el segundo libro de Crónicas 33:11, los generales asirios lo aprisionaron y llevaron atado con cadenas a Babilonia. Dios siempre tiene sus métodos, como decíamos antes de empezar la clase, ¿no? Dios siempre tiene sus métodos. Hasta ahora los métodos de Dios no se han agotado, no tienen fin, no tienen límite, siempre hace lo que no esperamos ni nos imaginamos siquiera. La cuestión es que los llevan cautivo a Babilonia. También cuenta Josefo que horadaron su nariz y sus labios con argollas y demás, en fin, sufrió muchísimo allí en Babilonia. Y versículo 11 y 13 dice que puesto en angustia, en la Biblia no relata qué, Josefo relata algunas cosas, la Biblia no relata qué, solo que la Biblia dice que fue puesto en angustia. Se ve que la pasó muy mal, muy mal. Puesto en angustia, oró a Jehová humillado grandemente. Alguno diría que otro remedio le quedaba, pero vuelvo a repetir, no siempre la gente cuando está en grande angustia se humilla. Hay gente que todavía se endurece más. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, Manasés se humilló grandemente, se convirtió, se arrepintió, Dios lo oyó y lo restauró, y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y a raíz de este arrepentimiento y de esta conversión, realmente entiendo que es una conversión genuina que se opera, lástima que muy tarde en la vida, Dios lo restaura al reino. Vamos al punto número 3. Dios lo restaura otra vez al reino. No sabemos las razones que movieron al rey que lo había hecho llevar a Babilonia. No sabemos por qué razones él los restaura al reino. Lo que sí entendemos con toda claridad que Dios fue el que lo hizo a raíz del arrepentimiento de Manasés. Y ahora empieza el proceso a la inversa, empieza a deshacer
todo lo que había hecho con tanto cuidado en cuanto a la maldad, ahora empieza a hacer lo contrario, deshacer todo lo malo que había hecho. Y quita a los dioses ajenos, reparó el altar de Jehová, mandó a Judá que sirviesen a Jehová. Sin embargo, la siembra había sido muy grande y prolongada, y el pecado ya no podía ser desarraigado. Estoy hablando desde el punto de vista nacional. Yo no estoy hablando ahora desde el punto de vista personal. Él había hecho mucho daño por muchos años, había exterminado una hueste de sacerdotes y de profetas fieles a Dios, y ahora se encontraba que nadie lo ayudaba porque estaban muertos los que tenían que ayudarle en su tarea de reparación de la casa de Dios, del culto, en fin. Por fin durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa. Según algunos, porque ya no había lugar en los sepulcros reales, también podría ser por razón de la vida que había llevado. Parece evidente que no dedicó tantas energías, ahora convertido, como las que había usado como instrumento del pecado. Hay un texto en Romanos 6:19 que yo les voy a leer, que dice así: hablo en términos humanos, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, para pecado, presentasteis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. Es decir, así como hicimos el mal estando en nuestros pecados, todavía con mayor razón y con mayor energía, usemos nuestros miembros para servir a Dios. Se ve que lo suyo no fue suficientemente fuerte. Su conversión fue genuina, pero su vida espiritual no era lo suficientemente fuerte como para borrar la imagen de una vida perdida como la que había vivido durante tantos años. Hacemos una conclusión. Cuando el profeta amonestó a su padre y le dijo que el castigo no vendría en su tiempo, sino en los días de sus hijos. ¿Recuerdan cuando el profeta amonestó a Ezequías? Ezequías no se molestó en lo más mínimo, por lo menos en el relato bíblico. A lo mejor sí se ha molestado, pero en el relato bíblico no dio muestras de mucha dolor por la palabra que el profeta le estaba diciendo. Luego de ese tiempo de haber sido amonestado, es muy posible que luego de ese tiempo recién nació Manasés. Según algunos autores, el hecho de que el profeta lo haya amenazado así de parte de Dios no lo hizo reaccionar mal, porque él tenía un conflicto muy grande, porque no tenía hijo. El hecho de que el profeta le hablara de que iba a tener hijo, se le mezcló la alegría con la tristeza. Yo no sé si fue tanto eso como un poco de insensibilidad en cuanto a sus propios hijos. El hijo que él tuvo después, porque aproximadamente cuando sucede eso con los embajadores de Babilonia, ¿se acuerdan que el Señor le añadió 15 años? Cuando muere Ezequías, Manasés tiene 13 años. Así que si los cálculos no nos fallan, es muy probable que todo esto del profeta sucedió antes que hubiera noticias del nacimiento de Manasés. Pero es un tanto anormal que un padre, aunque todavía no sea padre, sea tan despreocupado por el futuro de sus hijos. Es una cosa realmente anormal. Manasés iba a ser un hijo de Dios. No es que no fuera un elegido, porque al fin se convirtió. Tarde, pero se convirtió. No es que estamos diciendo, bueno, es que no iba a ser un hijo de Dios, ¿qué va a ser? No, iba a ser un hijo de Dios. Es probable que Dios hubiera obrado de otra manera con su hijo si realmente Ezequías hubiera procurado por la vida de su hijo. Razonamiento que quiero dejarles, porque me parece que merece la pena, por lo tremendo del caso, es que cuánta amargura
pudo ahorrar a la vida de su hijo y a la vida de la nación. Yo sé que hay excepciones, no podemos hacer una regla general, no podemos decir que los padres que se ocupan de sus hijos en el 100% de los casos tendrán hijos extraordinarios. En fin, no podemos decir una cosa así en el reino de Dios, no podemos hablar con esa exactitud matemática en el reino de Dios. Los caminos de Dios son muy misteriosos, ¿eh? Hay excepciones, hay cosas que no entendemos y tenemos que inclinarnos delante de Dios y decir algún día, Señor, voy a entender esto que ahora no entiendo. Pero sí hay un principio, y este principio es que yo no puedo esperar una vida santa de un hijo por quien yo no trabajo, por quien yo no me preocupo, por quien yo no oro, en quien no siembro, en quien no invierto tiempo, sacrificio, lágrimas y amor de Dios. ¿Eh? Si yo hago todas esas cosas, lo más normal es que tarde o temprano eh, la semilla llegue al corazón de ese hijo, aunque sea rebelde o difícil, tarde o temprano la semilla va a llegar a su corazón y va a fructificar, va a llevar fruto a 30, a 60 o a 100 por uno, no lo sé, pero va a llevar fruto, para la gloria de Dios. Así que lo normal es eso. Lo excepcional puede ser lo contrario. Hay casos que, vuelvo a repetir, no podemos hablar como los todos, que todo lo sabemos, que todo lo podemos explicar. Hay cosas que no podemos explicar, hay cosas que nos hacen inclinar delante de Dios y reconocer, bueno, Dios lo ha hecho así, algún día lo vamos a entender. Pero lo normal es que si queremos que nuestros hijos sean hijos santos y sean hijos piadosos, tenemos que trabajar sobre sus vidas como sobre la vida de cualquier otro que Dios pone a nuestro cargo. ¿Eh? Aparentemente Ezequías hizo cosas grandiosas, tuvo una vida extraordinaria, no le quitamos nada de todo lo tremendo que llegó a ser en Dios, pero evidentemente en cuanto a la crianza de su hijo, evidentemente no nos deja nada. Por lo menos explícitamente no está nada dicho y por su actitud nos da derecho a pensar que esta área él la descuidó. A veces hemos conocido hombres de Dios que se dedican a las cosas de Dios y abandonan realmente su casa. Y este no es un buen testimonio. Está bien que la casa no nos tiene que atar, la casa no nos tiene que sujetar, no nos tiene que condicionar, no nos tiene que impedir la obra de Dios. Este es un capítulo. Pero el otro capítulo es que no podemos abandonar la casa. Es como pretender tener un huerto en el fondo de la casa y nunca doy vuelta a la tierra, ni nunca rompo los terrones, ni nunca echo una semilla, ni nunca le pongo un poco de agua, y oro al Señor y le digo, Señor, quiero tener un buen huerto en el fondo de mi casa. Y el Señor te va a decir, anda ahí y plantalo, ¿no? Y entonces sí, ora a mí para que yo dé el crecimiento, pero vos tenés que plantarlo, tú tienes que plantarlo. Es exactamente lo mismo sucede con la vida de nuestros hijos y con la vida de cualquier ser que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Muy bien, terminamos con la vida de Manasés, pasamos al capítulo 2 y vemos la vida de Amón, el rey número 14 de Judá. Vamos a ver muy poquito de él, pero lo suficiente como para enlazar con su hijo que se llamó Josías. La cita bíblica es segundo de Reyes 21, 19 a 26. Y segundo libro de Crónicas 33, 21 a 25. Y solamente nos referimos a dos o tres cosas acerca de su reinado. Fue corto, duró solamente 2 años porque murió asesinado. La vida de Amón realmente nos confirma lo que hemos dicho al concluir recién la vida de Manasés, que no empleó las mismas energías para servir a Dios que había empleado para servir al pecado. Y por lo tanto, su hijo fue un impío. Creo que honestamente podemos relacionar este tema con la vida de Manasés, su padre. Dice que hizo lo malo como su padre,
pero lamentablemente no se humilló como su padre, es decir, no se arrepintió, no se convirtió, y la maldad es como una maleza que no necesita cultivarse. La buena semilla no había sido sembrada en el corazón ni había sido preparada la tierra, por lo tanto Amón pasó sin pena ni gloria y murió asesinado. Vamos al punto número 3, vemos a Josías, es el rey número 15 de Judá. Resumen, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Es un caso distinto que el de Ezequías. Ezequías tiene otro tipo de grandeza. En cuanto a Josías, es un caso de conversión que no tiene igual entre los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Referencias bíblicas, segundo libro de Reyes 22, 1 a 20 y 23, 1 a 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34 y capítulo 35. Ponemos su reinado. Es el último oasis en el desierto de la historia de los reyes de Israel y de Judá, y por ser el último parece el más maravilloso. Es el último porque después vienen otros reyes, pero que ya no tienen nada que ver. Con su muerte cae el último de los grandes reyes para entrar cuesta abajo en una sucesión de reyesuelos, aunque todos de la línea de David, pero que no pueden detener la catástrofe final que se avecina sobre la nación. La destrucción que ya ha sido decretada sobre Judá es demorada mientras Josías ocupa el trono, pero su fidelidad no aparta la ira, sino que la demora, la detiene. Segunda Reyes 23-26. La muerte de Josías parecería más bien una manera en que Dios se llevó a su siervo justo para que no vea el mal. Ya vamos a ver ahora cuando entremos en detalles de su muerte por qué estamos diciendo esto. Y vamos a ver 3 aspectos de su vida. En primer lugar, la reforma religiosa. En segundo lugar, el hallazgo del libro de la ley. Y en tercer lugar, la Pascua. Son como 3 capítulos importantes en la vida de Josías. En primer lugar, la reforma religiosa. Es interesante que dice que a los 16 años comenzó a buscar a Dios, siendo aún muchacho, y a los 20 años empieza el operativo de limpieza. Jóvenes que piensan que por su edad no pueden hacer mucha cosa, tomen ejemplo de alguien que era hijo de un rey malo y asesinado y nieto de un rey que fue terrible. Es un misterio la gracia de Dios, ¿no? Cómo opera en el corazón de un chico que viene en una situación tan adversa y Dios se inclina a que empiece a buscarlo a los 16 años, cuando podría estar viviendo la vida o soñando con la vida, empieza a buscar al Señor tan seriamente, que a los 20 años empieza el operativo limpieza en el reino. Junto con esta limpieza está la restauración del templo, que una vez limpiado, el templo, una vez que es limpiado el templo, es restaurado. No sabemos hasta dónde llegó esta limpieza, pero se intensificó con el hallazgo del libro de la ley de Dios. Entramos en el punto segundo, el libro de la ley, que es quizá el ejemplar que debió estar junto al arca. Junto al arca tenía que haber un ejemplar de la ley. No sabemos si era toda la ley, es decir, los 5 primeros libros, si había agregado otros libros también allí, como después se fueron agregando en la Biblia,
pero lo que la mayoría coincide en opinar, que con seguridad sí estaba el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la ley. Esto es lo que encontraron al efectuar la limpieza del templo. Es muy probable que lo que hirió el corazón del rey, porque le llevaron el libro y se lo empezaron a leer al rey, se lo leyeron completamente y el rey rasgó sus ropas y lloró delante de Dios con mucho temor, fue quebrantado delante del Señor. Es muy probable que lo que le llevó a llorar y a quebrantarse fueran los capítulos 28 al 30 del libro de Deuteronomio. Es obvio que no lo podemos leer ahora acá, pero hay condiciones de la obediencia y penas por las desobediencias que están relatadas en el capítulo 28, 29 y 30 de Deuteronomio. Los que siguen este estudio con seriedad les pido que lo lean en su casa porque es muy interesante lo que allí dice. Este hallazgo de la ley se produjo cuando Josías tenía 26 años. Y inmediatamente él manda consultar a una profeta que se llama Hulda, que le da una respuesta de parte del Señor, que efectivamente sí, Dios estaba enojado con la nación, que había decretado su destrucción, pero que iba a tener misericordia con él. Y inmediatamente él junta a los principales, les lee la ley y hace un pacto obligándolos y obligándose a andar delante de Dios todos los días de su vida, cosa que se cumple estrictamente. Ese pacto que hacen en la presencia de Dios se cumple estrictamente. A partir de allí las reformas emprendidas se hicieron más profundas y llegó incluso a ciudades de Samaria y de Galilea que estaban en alguna manera bajo sus dominios, y llegó a hacer sacar los huesos de los sacerdotes que habían dejado la ley de Dios en años anteriores. ¿Recuerdan cuando Jeroboam, que vino aquella famosa palabra, que vino aquel profeta que le dijo a Jeroboam, sobre este altar van a ser un rey a Judá que va a quemar huesos de hombres? ¿Se acuerdan que el altar se rompió, la ceniza se derramó, el brazo de Jeroboam se quedó paralítico? ¿Se acuerdan toda esa historia del profeta? Precisamente Josías, el que se encarga de recorrer toda la tierra, desenterrar los huesos de los sacerdotes y profetas apóstatas y quemarlos en los lugares en donde ellos habían incensado y hecho ofrendas a sus dioses. Así que es un trabajo profundo de limpieza y de reforma que no abarca solamente su nación, sino todos los dominios donde él tiene una fuerte influencia. Y el punto tercero es la Pascua. Segunda Reyes 23, 22. Fue famosa por ser la más hermosa desde que gobernaban los jueces. Es decir, por lo que dice la Biblia, no hubo una Pascua semejante ni en los días de David, ni en los días de Salomón, ni en los días de Ezequías, con ser que hubo Pascuas tremendas, pero la Pascua que se celebró en el tiempo de Ezequías la superó a todas. A mí me hace pensar cómo siempre hay un área en donde podemos glorificar a Dios de una manera mayor que lo que han hecho aún nuestros mayores. Porque aún uno puede decir, y ya David lo hizo todo, ya Pablo lo hizo todo, y no es verdad eso. Ellos han hecho algo gigantesco, pero la gracia de Dios puede que cubramos áreas, hagamos cosas que ninguno de ellos ha podido hacer, como en este caso Josías. Pudo superarlo a David, pudo superarlo a Salomón en la celebración de esta fiesta que es la Pascua al Señor, porque la gracia de Dios se había derramado sobre su vida. Muy bien, ponemos otro título ahora dentro de la vida de Josías y escribimos su muerte. Una muerte que sucede muy temprano en su vida porque probablemente tenía 39 años. A mí me deja un poco inquieto esta muerte. ¿Por qué se murió Josías? Porque dice que viene Faraón Necao con sus ejércitos, aparentemente para ir a Babilonia, y le sale al encuentro Josías
Algunos dicen porque era vasallo del rey de Babilonia, lo defendió, otros dicen porque quería defender sus tierras. En fin, no sabemos exactamente por qué le salió al encuentro, porque pasaba por su territorio. Y el rey Neco o Necao le dice, por favor, Josías, apártate de mi camino, porque yo no vengo contra ti, yo vengo contra el rey de Babilonia. Por favor, sal de mi camino, que yo no te quiero destruir. Y Josías no se quería apartar. Y Necao le dice, yo vengo en el nombre de Dios, te pido que te apartes del camino, porque yo no te quiero destruir. Y Josías le presenta batalla, nos relata la Biblia que se disfraza para entrar en la batalla, sin embargo es rápidamente herido, mal herido, lo ponen en su segundo carro, lo llevan a Jerusalén y allá muere Josías. Podemos tener muchas opiniones sobre la muerte prematura de Josías. Podemos pensar que fue una imprudencia de su parte, yo no lo sé. Realmente es un poco difícil llegar a una conclusión definitiva. ¿Por qué Josías persistía en oponerse? ¿Acaso entendió que realmente era la voz de Dios lo que Necao le dijo y él se opuso? No, no tenemos ningún indicio que él haya resistido abiertamente a la voluntad de Dios. Lo único que sabemos es que se murió siendo muy joven todavía. Podemos admitir que se haya equivocado Josías con el faraón, pero vamos a tratar de esto ya en la segunda parte. Josías fue muerto y que es un poco difícil realmente saber qué es lo que sucedió. Podemos admitir que se haya equivocado en el caso de Faraón. Quizá en el peor de los casos podemos admitir que Josías se equivocó en persistir, en enfrentar a Faraón, que no debía haberlo enfrentado, en fin, todo lo que creemos. Pero de todas maneras sabemos lo que dice Isaías 57:1. Hay un texto muy precioso allí que dice así: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos son arrebatados, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es recogido el justo. Es decir, que nosotros desde aquí no entendemos por qué Dios se lleva a la gente y muchas veces se la lleva para ahorrarles una aflicción, para ahorrarles un dolor. Para Josías hubiera sido tremendo ver los juicios que Dios iba a derramar sobre Judá. De manera que fue parte de la misericordia de Dios que cumpliera su ministerio, que se lo llevara y luego empezara Dios a derramar su juicio sobre la nación. Por otra parte, Dios es padre y tiene derecho a llevarse a sus hijos cuando quiere. Siempre nosotros lo vemos desde el punto de vista nuestro, tan terrenal, tan de abajo. Siempre miramos nuestro gusto, nuestro parecer y hacemos a Dios como insensible, como si a Dios no le importara las cosas. Y realmente Dios toma placer, porque lo dice en otra parte también, en recoger a sus hijos y en llevarlos con él. En 2 Crónicas 35:24 dice que todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Fue un gran duelo, un genuino duelo que hizo la nación por él. Y en el versículo 25, Jeremías endechó por su muerte, es decir, compuso cánticos de lamentos por la muerte de Josías. Y pienso que tenía razón para lamentarse, porque a partir de ahí empiezan los grandes sufrimientos en la vida de Jeremías. Si ustedes leen el libro de Jeremías, van a ver una vida con grandes sufrimientos que se pasaba de una cárcel a otra, en razón de los reyes que vinieron después, precisamente porque no eran reyes hombres piadosos. Así que pienso que el lamento de Jeremías era doble. Por un lado, porque se iba un gran rey, por el otro, porque se imaginaba la que lo esperaba ahora, la que se venía ahora. Algunos piensan que es una referencia a Josías, la que está en Lamentaciones capítulo 4, versículo 20. Pero una reflexión final quiero hacer respecto de la vida de Josías. Y es que de esto no tengo ninguna duda. Y es que Dios quitó una gran cobertura que había para la nación. Un siervo que genuinamente estaba cubriendo a la nación. Israel podía estar seguro que el diablo no iba a atacar la nación estando Josías en el trono,
pero que Dios tampoco iba a derramar sus juicios, porque los tenía decretados. Así que estaban cubiertos, literalmente estaban cubiertos. Y uno dice que es una crueldad. ¿Por qué Dios le saca esa cobertura cuando el pueblo lo necesitaba tanto? Si miramos al pueblo, vamos a ver que no era tan bueno como nosotros nos podemos creer. Yo les invito a que ustedes lean Isaías capítulo 1 y Ezequiel capítulo 9 y van a horrorizarse del estado en que estaba la nación. Así que el pueblo estaba usufructuando esa gran cobertura, pero era una cosa provisoria. Tarde o temprano esa cobertura tenía que ser quitada para que el pueblo fuera lo que realmente es. Y esta es la lección que yo quiero dejar muy clara. Por un lado, lo que representa un siervo, una sierva de Dios grande, como Dios la respeta, como Satanás la respeta, desde distintos ángulos, ¿no es cierto? Está entendido esto. ¿Eh? Dios porque no derrama sus juicios por respeto a su siervo, y Satanás porque sabe que hay alguien que está cubriendo el pueblo, hay un pastor que no puede entrar a arrebatar el ganado así nomás. Así que tampoco lo puede. Pero tarde o temprano Dios eso lo hace en una nación y lo hace en nuestra vida personal. Ya tuvimos un caso que lo vimos muy claramente. Tarde o temprano Dios retira la cobertura para que nosotros al fin seamos lo que tenemos que ser. Nosotros no vamos a ser juzgados por lo que fuimos bajo la cobertura de fulano de tal, sino por lo que somos cuando no estamos bajo esa cobertura. Y la nación es dejada sin esa cobertura, es dejada a su suerte. Terminamos diciendo que lo que realmente vale, lo que tenemos que tener mucho cuidado en que realmente exista en nuestra vida, es esa vida propia, esa relación propia con el Señor. Aun cuando nuestra relación no sea como de la misma naturaleza de aquellos que nos cubren, porque ya son mayores, son fuertes en el Señor, pero tiene que haber una relación con el Señor que tiene que ir en aumento para que llegue a reemplazar la cobertura que hoy nos está cubriendo el día que seamos puestos a prueba. ¿Está claro ese punto? Muy bien. Dejamos entonces este capítulo y pasamos al capítulo número 4, el último capítulo, y ponemos los últimos reyes de Judá. Hacemos acá un detalle de los últimos reyes de Judá. El primer rey que vamos a ver es Joacás, que es el rey número 16 de Judá. Era hijo de Josías y reinó solo 3 meses, así que apenas tuvo tiempo de presentarse, ya Faraón lo sacó del trono. A él le sucede Joacim, es el rey número 17 de Judá. Es hermano de Joacás. Reinó 11 años e hizo lo malo delante de Dios. Ya ningún rey más hace lo bueno. Durante su reinado, el faraón perdió fuerzas en favor de Nabucodonosor de Babilonia, es decir, la estrella de Egipto va declinando y empieza a levantar la estrella de Babilonia. Nabucodonosor en Babilonia empieza a tomar fuerzas, llega a tener un verdadero imperio que ahora quiere resucitar Saddam Hussein en sus sueños, pero por entonces empieza a cobrar fuerzas el imperio de Nabucodonosor. ¿Quién subió contra él? Ya no es el de Egipto, ahora es Nabucodonosor, que sube contra Joacim y lo lleva atado a Babilonia. Según Daniel, capítulo primero, libro de Daniel, capítulo primero, en esa ocasión también va Daniel con sus compañeros. ¿Se acuerdan que se llamaron Sadrach, Mesac y Abednego? Esos 3, más Daniel eran 4, fueron cautivos también cuando el tiempo que es llevado Joacim, ellos también fueron llevados a Babilonia. Así que cuando hablamos después de la caída final, también hay un remanente que llevan cautivo, pero ya hay varios contingentes que han ido cautivo antes a Babilonia, ¿me entienden? Antes que vaya los últimos. Muy bien, cuando Joacim es llevado cautivo, el rey Nabucodonosor pone a Joaquín, son todos parecidos de nombre, es el rey número 18 de Judá y es un hijo de Joacim. Nabucodonosor lo deja como rey a este hijo de Joacim.
Este reinó muy poco tiempo también, porque está solamente 3 meses y fue llevado en cautiverio. Y en su tiempo va otra remesa de cautivos, ya no es el rey anterior, más Daniel, sus compañeros y quizá otros, sino que ahora con este rey son llevados 10.000 personas selectas que son llevadas a Babilonia para injertarlas en la vida de Babilonia. Hay un capítulo interesante en el libro de Jeremías, el capítulo 29. Jeremías, que es un profeta muy lindo. Yo nunca había reparado en su actividad. Lo que ocurre es que le toca ministrar un tiempo muy difícil. Jeremías empieza ministrando en el tiempo de Josías, sigue en el tiempo de todos estos reyes, está aconsejando a la nación lo que tiene que hacer porque tiene palabra de Dios él, todo el tiempo, solo que no le hacen caso. Eh, y al mismo tiempo está con el ojo puesto en los cautivos que están en Babilonia. Es como un pastor, ¿no?, de la congregación, que está cuidando por los que fueron llevados cautivos, no los abandona. Y les manda una carta porque en aquella tierra hay profetas que engañosamente le están diciendo, ya dentro de poco tiempo vuelven, dentro de poco tiempo vuelven. Y Jeremías, por palabra de Dios, le dice, no, 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 tranquilo, hagan sus cosas, hagan sus negocios, planten y edifiquen, porque tienen para rato, tienen para 70 años. Y recién después de los 70 años van a volver otra vez a Jerusalén. Pero me gusta la actitud de Jeremías, ¿no? Que uno podría decir, bueno, los cautivos ya no están bajo mi cuidado, están en otra iglesia, están en otro reino. Sin embargo, Jeremías seguía todavía con su corazoncito puesto en el rebaño que Dios le había dado, que era el pueblo de Judá. ¿Eh? ¿Entienden esta situación? Muy bien, por fin es puesto como rey Sedequías. Este es el último, Sedequías o Sedecías. Es el rey número 19. Este rey reinó más tiempo, estuvo 11 años en el trono. Fueron 11 desgraciados años que a él le tocó reinar. E hizo lo malo y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Dice la Biblia que se rebeló contra Nabucodonosor, que lo había puesto bajo juramento por Dios. Le había hecho jurar por Dios que no se iba a rebelar y se rebeló como si hubiera jurado por cualquier cosa. Una cosa que Dios no pasa por alto. Además dice también que endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová. Los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová. Es un poco una lista de las descripciones que hace la Biblia del estado del pueblo y del rey en ese último tiempo antes de la caída final. Jehová envió constantemente palabra a ellos, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, burlándose de sus profetas y menospreciaban sus palabras, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Yo quiero que se acuerden cuando estaba a punto de caer el reino del norte, que estaba ese rey que vimos, el último rey de Israel del norte, era Oseas, creo que era. Se produjo en Judá la famosa fiesta de la Pascua y Ezequías mandó correos para invitarlos. ¿Y se acuerdan lo que hacían con los correos? Se les reían y se burlaban. Y dijimos que era una de las características del tiempo del fin. Serán las características del último tiempo. El mundo se reirá y se burlará cuando estará llegando el verdadero fin. Es una de las características del fin. Aquí está por terminar el reino. Imagínense, la mayoría de los jóvenes va a ser muerto. Las chicas también van a ser muertas. Los padres también van a ser muertos. Lo que queda va a ser llevado en cautiverio. Todo va a ser quemado. Todo va a ser destrozado. Lo que viene es un desastre increíble. El profeta lo está profetizando, se los está diciendo, y ellos se ríen y se burlan. Parecería ser que
es el último grado de maldad, cuando ya se pierde todo temor de Dios. Y pueden escuchar los predicadores, pueden escuchar los profetas, pues se hacen cosquillas porque no les hace absolutamente nada. Incluso llegaban al colmo de aquello que yo les conté en Samaria, que algunos decían, comamos y bebamos y hagamos fiesta porque mañana moriremos, como las bestias salvajes, como dice el apóstol Pablo. Así que una cosa que realmente revela el estado en que estaba la nación. El sitio de la ciudad, las tropas enemigas de Nabucodonosor, cuando se rebeló Sedequías, sitió a la ciudad y el sitio duró 2 años aproximadamente. Ustedes se imaginan lo que es estar sitiado 2 años. A hambre, a sufrimiento, algunos cocinando sus propios hijos, los hijos viendo si se comían los padres. Era una cosa espantosa, una cosa espantosa. El hambre dice que por fin prevaleció y el rey se escapó de noche y fue aprisionado. Y fue tomado junto con toda su familia. Pronunciaron sentencia en Ribla contra él, degollaron a sus hijos en su presencia, le sacaron los ojos, los llevaron con cadenas a Babilonia para moler por el resto de su vida. Ese fue el fin de este rey Ezequías, este rey Sedequías o Sedecías, que tiene una particularidad. Ahora no podemos detenerlo en los detalles de este tiempo final y del ministerio de Jeremías, pero si ustedes leen el libro de Jeremías, van a ver cuántas veces el rey lo llama en secreto a Jeremías para escuchar palabra de Dios, porque Sedecías sabía que lo que Jeremías decía era palabra de Dios. Así que no es que él no creía, él creía en lo que Jeremías decía. ¿Y saben cuál era el mensaje de Jeremías? Entrégate al enemigo. Abre la ciudad, entrégate al enemigo, que vas a salvar tu vida y vas a salvar la ciudad. Y el rey no quería por miedo a sus príncipes, por miedo a los ancianos, por miedo a los sacerdotes que estaban con un nacionalismo fanático, querían resistir hasta el final y por miedo a ellos no obedeció la palabra de Dios. Y miren el final que tuvo. Miren la gente buena, que hace caso, que escucha la palabra de Dios, pero que realmente no la pone por obra porque tiene más miedo a los hombres que a ejecutar la palabra de Dios. Si lo hubiera ejecutado la palabra de Dios, como Dios se lo había prometido, iba a salvar su vida, no hubiera vivido este espectáculo tan cruel y tremendo, ni hubiera terminado como terminó, ni traído la desgracia que trajo sobre la nación. Dios trajo contra ellos al rey caldeo que cumplió literalmente lo que dice Ezequiel capítulo 9. También les recomiendo que lo lean porque es un relato escalofriante. Mató a espada a sus jóvenes y doncellas, ancianos y decrépitos en la casa de su santuario. Dice que también se llevó los utensilios y tesoros de Babilonia. No era la primera vez, ya habían llevado parte, ahora terminan de llevarse todo lo que vale algo. Y eso es puesto en Babilonia, y se acuerdan que esos son los vasos de oro y de plata que Belsasar manda a sacar cuando estaba embriagado en aquella famosa fiesta, que después el profeta les revela el juicio de Dios que venía por haber usado estos vasos de oro y de plata. Dice que los caldeos quemaron la casa de Jehová, rompieron el muro, pusieron fuego a los palacios y objetos deseables, hicieron añicos la ciudad. Los que quedaron con vida fueron llevados cautivos a Babilonia. Los pobres de la tierra se quedaron, los dejaron allí en la tierra, y entre ellos quedó el profeta Jeremías, a quien Nabucodonosor, el rey enemigo, trató muy deferentemente. Cuando el capitán Nabuzaradán toma por asalto la ciudad o empieza a destruir la ciudad, Jeremías está preso en el patio de la cárcel. Tiene suerte porque había estado en la cisterna. Ustedes saben lo que es una cisterna. Es un lugar fangoso, cerrado, en donde se iba hundiendo en el fango, donde posiblemente hubiera perecido ahogado o muerto de hambre. Allí es sacado
por la intervención de un hombre de Dios que había allí en el palacio, un extranjero que se ve que era creyente. Allí él es sacado, intercede ante el rey lo hace sacar, y entonces está en el patio de la cárcel. Lo que pasa es que 2 por 3 lo vuelven a sacar porque en el patio de la cárcel seguía predicando a la gente. Y los nacionalistas fanáticos estaban enojados que desanimaban a la gente. Y él le decía a la gente, si ustedes se pasan a los caldeos le van a perdonar la vida. Y mucha gente hizo caso y salvó su vida. Pero bueno, cuando viene el asalto final de Jerusalén, Jeremías está en el patio de la cárcel y manda Nabucodonosor el rey, una persona de alto rango, no recuerdo ahora quién era, especialmente para ponerlo en libertad y para decirle que tuviera libertad de elegir el lugar en donde quisiera vivir. Qué tremendo, ¿no? Lo que los hijos de Dios o el pueblo de Dios no le daba a Jeremías, se lo estaba dando el enemigo en consideración a la dignidad de su oficio y de su persona. Y le ofreció ir a Babilonia si quería, pero se ve que Jeremías no tenía palabra de Dios para ir a Babilonia. Ya en Babilonia estaba Ezequiel, que había ido con los cautivos, el profeta Ezequiel, también estaba el profeta Daniel, estaba Sadrach, Mesach y Abednego, posiblemente había otros hombres de Dios allá. Él entendía que tenía que quedarse allí con los pobres de la tierra. Y pobre Jeremías cumplió con la palabra de Dios, pero no le fue bien. Los pobres de la tierra, Nabucodonosor nombra un gobernante allí, viene alguien del lugar, lo mata a este gobernante y todos atemorizados quieren huir a Egipto porque dice, va a venir Nabucodonosor y nos va a matar a todos. Jeremías otra vez profetiza, le dice, no se vayan, Nabucodonosor no los va a matar, no se vayan a Egipto, pero ellos rebeldes, terriblemente rebeldes, dijeron a Egipto vamos, nos vamos a Egipto, se fueron a Egipto y Jeremías dice, van a morir todos, fueron a Egipto, se metieron en la idolatría y prácticamente pereció todo ese remanente y también Jeremías que terminó sus años en Egipto. Con razón escribió el libro de las lamentaciones, pobrecito, le tocó vivir una época terrible en Israel de gran resistencia y de gran oposición que parecía que nadie tenía en cuenta para nada lo que él profetizaba y lo que él decía. De todas maneras, cuando cae Jerusalén, la mayor parte muere, ustedes se pueden imaginar, la mayor parte mueren, son destruidos a espadas, hay una gran matanza. Ezequiel capítulo 9 dice que Dios quería llenar de muertos desde el lugar santo hasta afuera por la ira que tenía por causa del pecado de los sacerdotes, de los reyes, de los ancianos y de todos ellos. Y un remanente es llevado, es el último contingente que va a Babilonia. Junto con ellos van el rey, van la casa real, pero todos ellos son muertos. Así que el resto queda viviendo en Babilonia por un total de 70 largos años de cautiverio, hasta que por fin Dios llama a regresar con Zorobabel al primer contingente que vuelve para repoblar otra vez Judá y para refundar otra vez a Jerusalén. Así que esos relatos, que ya no ocupan nuestro estudio porque ya entran en otro periodo, están en el libro de Esdras y están en el libro de Nehemías. Esdras y Nehemías ya son el tiempo posterior a los reyes de Judá y de Israel. Es el nuevo periodo de la vuelta de los cautivos, la refundación de Jerusalén. Y ahí hay 3 profetas que profetizan en distinto tiempo, pero abarcan este periodo, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los últimos 3 profetas que encontramos en la Biblia. Baste decir, para terminar, ya ahora después quiero dejar voy a interrumpir para dejar un ratito para preguntas, porque habrá lugar para algunas preguntas, pero para la orientación de ustedes, ya definitivamente nunca más fueron sacados de su tierra los que volvieron allí a Jerusalén y volvieron a repoblar Judá y volvieron a establecer el antiguo reino. Sufrieron muchas dominaciones, la última que sufrieron fue la dominación romana, sufrieron muchas cosas, pero no fueron llevados más cautivos a su tierra.
en ese tiempo de la restauración, lo primero que ellos hacen es edificar el templo, otra vez lo edifican, edifican los muros, edifican la ciudad. Ese mismo templo fue ampliado, porque era muy pequeño cuando lo reedificaron en tiempos de Zorobabel, fue ampliado y hermoseado, y llegó a ser un templo muy precioso, porque fue terminado en la época de Herodes, en la época del Señor. Terminaron ese templo, que era tan majestuoso que los discípulos dicen al Señor: Señor, mira qué edificios, esto es digno de mirar. Y el Señor le dice: ves todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. De todas maneras, ese mismo templo ya ampliado y hermoseado, en el año 70 es destruido por las tropas de Tito, el general romano, el que después fue emperador romano. Él destruyó ese templo de Jerusalén y quedó destruido hasta el día de hoy. Así que hace 2000 años fue destruido, prácticamente quedan solamente algún muro, que es lo único que queda allí en el templo de Jerusalén, y de momento no lo pueden edificar, entiendo, no conozco todos los detalles, pero entiendo que en ese mismo sitio hay una mezquita ahora, así que no se puede edificar el templo de Jerusalén, hay una mezquita y es un poco intocable por razones políticas y religiosas que está viviendo Israel en estos momentos, pero el anhelo de los israelitas, la desesperación de los israelitas es volver a reedificar ese templo, y quizá en un día cercano Dios se lo permita. Muy bien, damos por terminado ya esta historia de los reyes de Israel y de Judá. Creo que nos deja preciosas enseñanzas. Vuelvo a recordarles a cada uno de ustedes que no lo tomen con apresuramiento, que vuelvan a reescuchar los casetes, que paren donde hay citas bíblicas, que lean las citas bíblicas. Muy bien, querido hermano, a partir de ahora usted puede ver en este canal los temas que más le interesan. Para poderlo ver, usted puede ir a la pantalla principal y donde pone lista, usted le clica ahí y entonces le salen los apartados que tenemos por temas. Y en cada uno de esos temas, usted le puede dar en la parte de abajo para ver la lista completa. Ahí se lo señalamos y lo ponemos. Y usted así elige los temas que más le interesan sin tener que buscar en los 800 y pico vídeos que hemos publicado. Espero que les sea de ayuda. Dios le bendiga. Mucho estudio cansa el cuerpo. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Te dará descanso. Mucho estudio cansa el cuerpo. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Te dará descanso.